Amigos, amigas toscaleros, hoy voy a hablar de una persona que creo que simplemente con una placa en la puerta de la casa donde vivió no lo veo suficiente. Creo que es una persona que debería incluso que la calle La Luna llevara su nombre. Sí, es que esa zona de ahí, de la zona patriotismo, creo que debería tener unos nombres más adecuados a las personas y a lo que se realizó en ese lugar. Sí, sí. Lo tengo, lo tengo muy claro, ¿no? Ya lo dije con Pedro Gómez Cuenca, el Charló de Tenerife, que creo que en el sitio que está no es el adecuado. Creo que el sitio adecuado para el Charló de Tenerife está en la Plaza del Príncipe o en el Museo del Carnaval, porque en el lugar en el que está, creo que es el lugar donde debería estar el fundador del primer cine que se montó en Tenerife, que lo montó don Ramón Baudet Grandi en 1906. 1906, no como en otros sitios ponen 1908, no. Fue en 1906 cuando montó el parque recreativo, el cine que era al aire libre. Después lo techó, pero primero era al aire libre. Y ahí debería estar, pues, el monumento o el nombre del lugar, una placa, algo, no una placa en el piso, ¿no? Sino una placa en una pared donde esté bien visible para que se pueda leer que don Ramón Baudet Grandi fue el fundador del primer cine que se montó en la isla de Tenerife, ¿no? Creo que eso sería lo adecuado. Y a don Pedro Gómez Cuenca, el Charlo de Tenerife, que es una cuestión de carnaval, pues debería estar situado en una zona donde el carnaval se hizo popular, que fue en la Plaza del Príncipe, que es donde está el director de la NIFUNIFA. Creo que la Plaza del Príncipe era el centro del carnaval de Tenerife, ¿no? Con las sociedades al lado de la Masa Coral Tinerfeña y el Círculo de Amistad 12 de enero, ¿no? Amén de que en la marquesina pues se celebraban, digamos, tocaban las orquestas para que la gente bailara. Yo bailé muchísimo allí, ¿sí? Claro. Y cuando existía aquella, entre paréntesis, entre comillas, prohibición de carnaval, pues esos clubs todos funcionaban. Y yo, particularmente, con mi compañera, más 4 años más grande que yo, de edad, pues salíamos disfrazados a la calle, sin ningún tipo de problema. Y mis padres también salían disfrazados a la calle. Y la policía miraba aquello y se hacían los locos. No pasaba nada, no pasaba nada. Otra cosa es que algunos, pues, quisieran hacer cosas que a lo mejor dentro del régimen no cabían y eran atacados. Pero el comportamiento normal, no. La distracción normal no se atacaba en aquel momento. Había permisividad en ese sentido, ¿no? Miraban para otro lado, la policía, el gobernador civil miraba para otro lado y el carnaval aquí nunca se dejó de celebrar, ¿no? Y pienso que esa zona de ahí, de la Plaza Patriotismo, tiene que ver mucho con este tema que estoy comentando, ¿no? Pero aparte de eso, lo que es la calle La Luna, la calle La Luna, pues tiene también un punto importante. Ese punto importante creo que nace
Pues bueno, voy a decir aquí más o menos porque las fechas ya se sabe que a veces se me va el tocho, ¿no? Creo que es desde 1904. Desde 1904 cuando se asienta aquí en la que es la Luna la persona de la que voy a hablar. Es en 1904 y fallece en 2002. Pero en realidad esta señora nació en 1918. Sí, sí, claro. Sí, porque mire, yo nací en 1946. Nací en 1946. Y claro, si se sitúa la cosa de 1946 a 1946 y se sitúa pues como que esta persona tenía 4 o 5 años, era imposible que pudiera dedicarse a partera. Sí, porque aunque yo le debo la vida a mi madre, por supuesto, yo nací aquí, en esta puerta ahí de la calle, ahí dio mi madre a luz y esta señora fue la que ayudó a mi madre a que yo viniera al mundo. Sí, así fue la cosa. Esta señora, de nombre completo, porque claro, todos la conocemos por un nombre particular. La mayoría de la gente mayor del barrio El Toscal la conoce por un nombre particular, pero en realidad su nombre verdadero era María Dolores Daván de la Concha. María Dolores Daván de la Concha, que había nacido, como dije anteriormente, en 1918 y murió en 2002. O sea que murió aproximadamente, murió pues, con 84 años. Murió con 84 años. De 2002 a 1918 que nació, vivió 84 años. Mm. Y todo el mundo la conocía por Lola Daván, ¿sí? La partera del barrio El Toscano. Imagínense ustedes la cantidad de personas que nacieron ayudadas por esta señora. Es más, lo que se suele decir, no, lo que se suele decir de la gente de mi edad es que fue una mujer que cuando veía que una persona era humilde, ni le cobraba. Y a veces lo que cobraba era en especies, ¿no? Sí, y cobraba a veces en especie. Cuando veía que la persona no podía, cobraba en especie. Además, tenía la atención, ¿no? No solo de que pudieran dar a luz ahí, en su casa, ¿no? De la calle de la Luna, sino que ella se desplazaba a la casa, como se desplazó aquí a la mía, ¿no? Como se desplazó aquí a la mía. Y fue una señora que se casó, bueno, el nombre del señor con el que se casó, creo que lo tenía por aquí apuntado, el nombre, porque claro, aprenderse los nombres de todas las personas es complicado. A ver si lo tengo por aquí apuntado. Eh, sí, aquí está apuntado. José Juan Juste Molina. Juste o Fuste.
de Molina. Si José Juan, el nombre principal era José Juan, que fue el fundador del Colegio Tinerfeño Balear. El fundador del Colegio Tinerfeño Balear. ¿Sí? Pero resulta que este señor, aunque no tengo aquí la fecha en la que fallece, deja a Lola Daván, la deja viuda, con 4 hijos. ¿Sí? Y ella, por ese amor que tenía a la profesión, ¿sí? Por ese amor, deja a sus 4 hijos a una amiga encargada de cuidarlo. Y parece que ella quedó muy contenta con la ayuda que le prestó su amiga con sus 4 hijos. Quedó muy, muy contenta, ¿no? Y marchó a los estudios para hacerse partera oficial, cosa que consiguió. Le dieron el título de partera oficial. Uh-huh. Y ya digo que a mí me alumbraron el 2 de diciembre de 1946, lo cual ella tenía en aquel momento 28 años de edad, aproximadamente, creo yo. Sí, porque yo aquí, haciendo números, es lo que veo. Tendría, pues, no sé, 28, sí, aquí lo tengo. 1946, 1918, que ella nace, pues tenía 28 años de edad. ¿Sí? Así fue la cosa. ¿Sí? Así fue la cosa. Yo aquí empecé a poner datos, y ¿saben por qué? Por una cosa principal. Por una cosa principal. Y es que ella me conoció a mí, porque me conoció a mí, porque ayudó a mi madre a que yo naciera, pero yo no la conocía a ella. No, ni idea de que fue ella quien ayudó a mi madre a dar a luz. Yo me vine a enterar muchísimos años, pero mucho más adelante, porque a mí nunca me habían contado, no, cuando yo era un niño, a mí nunca me habían contado que yo había nacido aquí en esta puerta, ¿no? De la calle. No me habían dicho nada de eso. Yo me vine a enterar de eso quizás cuando ya tenía 11, 10, 11 años, no sé, más o menos. Entonces me dijeron, sí, a ti, me dijo mi madre, a ti te ayudó a venir al mundo Lola Daván, una partera que vive en la calle La Luna, ¿sí? Y me lo dijo cuando todavía la calle La Luna no era como es hoy, ¿no? Que hoy es un cúmulo de restaurantes y de terrazas, ¿no? Y está allí el mamotreto de la Caixa, y se cargaron la ciudad juvenil. Sí, claro, todo eso, pues, le han dado un cambio, ¿no? Un cambio monumental, de esos que vamos, impresionante. Pero claro, la calle de la Luna también era una calle empedrada que acababa en la parte de arriba de la calle La Amargura, ¿no? Que hoy se llama General Morales, y es un trocito nada más antes de llegar al supermercado, ¿no? Y al chorro ese de agua que sube para arriba y tal. Pues hasta ahí llegaba. Y estaba la fábrica de caramelos Jumbo de don Pedro Brito, que era, creo, según tengo entendido, familia por parte de mi ex suegro. O sea, de mi ex suegro, de los Britos, don Pedro Brito. ¿Sí? Era el dueño de la fábrica de caramelos Jumbo, que nosotros de chiquillos, cuando íbamos a la ciudad juvenil, pasábamos por allí, por aquella amargura, y decíamos, mira Jumbo, te pego un pedo que te tumbo.
cosa de los chiquillos, ¿no? O íbamos a la calle La Luna, ¿no? Y íbamos a aquello que ya les he contado de, de las luchas con el Chato a la Pedrada, ¿no? Y para nosotros, pues, en la ciudad juvenil era un lugar que, vamos, que te llenaba, porque estabas pensando en que allí te ibas a divertir, te lo ibas a pasar con todos los amigos, que no solo eran del barrio El Tocal, sino que venían de todos los barrios de Santa Cruz, incluso venía gente hasta de La Laguna, y cuando se organizaban partidos de baloncesto, pues venía hasta el Hércules Dicó, por ejemplo. El Hércules Dicó venía a jugar contra, no sé, ¿cómo se llama? El Hernán Imperio, ¿sí? Y luego estaba Radio Juventud de Canarias, donde, bueno, pues veía eventos. Allí estaba Juanito Flores, Pimienta, estaban los grandes locutores de aquella época, ¿no? Estaba Pardella, estaba César Fernández Trujillo, estaba Juanjo Guillén, Norberto Llanes, sí, era una cosa que a nosotros nos ilusionaba, ¿no? Pero no solo a los chicos, ¿no? Que allí teníamos donde practicar cualquier tipo de deporte y además que le gustaba el aeromodelismo, pues también tenía, ¿no? Aeromodelismo, el que le gustaba el karate, y además teníamos una cosa muy importante que era que usted jugaba, sudaba, sudaba con aquella camiseta y aquel pantalón de deporte, y se iba al cuarto que estaba allí y era un cuarto de aseo en donde había unas taquillas que era donde usted dejaba la ropa y los zapatos y tal y lo que fuera y se duchaba, ¿sí? Claro, eso era algo que hoy no funciona en la casa pisaca, ¿no? Hoy usted va a la casa pisaca, usted juega, ¿sí? Puede jugar a baloncesto, puede jugar a fútbol o eso, pero luego no tiene donde cambiarse de ropa, ni donde ducharse, ¿no? Se tiene que ir sudando, echando agua, se tiene que ir para su casa, ¿no? Y si vive cerca, pues bien, pero si vive lejos, pues cuando llegue a su casa ya el sudor se ha pegado de la ropa, ¿no? Tendrá que llevar la ropa a la lavadora. Sí, así era la cosa. Pues en el caso de Lola Daván, pues ya digo que yo, como ya les anticipé, yo no la conocí personalmente, de verdad. Sí sé que ella, cuando llegó aquí con el título, ya de partera, no solo trabajó en el Hospital Civil de Tenerife, creo que trabajó en el Hospital Civil de Tenerife unos 50 y yo tenía por aquí apuntado el número de años que trabajó, ¿sí? Tenía apuntado el número de años que trabajó en el Hospital Civil. A ver si lo encuentro, a ver si encuentro el número de años, creo que no, si fueron 50 y tantos, como 51 o 56 o algo así, ¿no? A ver, sí, Hospital Civil, 56 años, aquí lo tengo, en el Hospital Civil que estaba abajo, donde hoy está el Museo, ¿no?, de las Humanidades, o no sé cómo se llama, allí en la calle San Carlos, ¿no?, con el puente que va a la iglesia de la Concepción y va al TEA y todo eso, ¿no? Pues en ese ahí, la que es San Carlos, que es donde vivía mi familia, por parte de madre y por parte de padre, ¿no? Vivían ahí en la calle San Carlos, que hoy, bueno, hoy ya ni siquiera es un aparcamiento, porque ahora está dominado por las obras que se están realizando allí, pero que realmente lo que se hizo fue tirar abajo todas las viviendas que habían y se mandó a la gente para el barrio Santa Clara, para montar ahí un aparcamiento de coches, porque ni siquiera son viviendas, ¿no? En el barrio Caboyanos, ¿no? E incluso estuve viendo una foto que fue publicada
donde salía Servando, el jugador Servando, y salía Agustín, Agustín, que sí lo conocí personalmente, de niño, lo conocí, pues vivía ahí donde está el edificio de Hacienda, ¿no? Donde está el edificio de Hacienda, ¿no? Ahí estaba la casa de Agustín, que fue jugador del Atlético de Madrid y de Real Unión, ¿no? Abajo en el barrio del Cabo ya. Y lo sabía, pues porque no solo estaba allí en el callejón donde tenía la tienda mi abuelo Francisco Pierres Reyes, ¿no? No solo eso, sino que tenía, ¿no? Tenía el zapatero que le hacía las botas a los jugadores del Tenerife, de Real Unión y de los equipos, ¿no? Estaba allí, no sé si se me acuerdo si se llamaba Cheo el zapatero, ¿no? Toda esa zona de ahí del barrio del Cabollano, pues la conocí, lógico, porque era mi familia, ¿no? Era mi familia la que vivía allí, sí. Y entonces esta señora, Lola Laván, trabajó en ese hospital civil durante 56 años que combinaba, según lo he leído aquí en el escrito, combinaba con la clínica Llabrés. O sea que me imagino, o sea, ustedes imagínense la cantidad de partos a los que asistió. Inmenso, ¿no? El trabajo de esta señora. Y entonces, pues es lo que yo decía al principio. No entiendo, no entiendo ni a este ayuntamiento, ni a los ayuntamientos anteriores, no entiendo cómo esta señora pues se ha conformado con poner una placa en la pared donde vivió a partir de 1900, sí, de 1904, pues, de 1900, no, como que 1904, no, que fue desde 1900, a ver si yo lo encuentro por aquí, a ver si lo encuentro, porque claro, esto de la cifra es un jaleo, ¿sí? Porque yo tengo aquí la cifra de su nacimiento y de su fallecimiento con 84 años, ¿no? Pero cuando ella se monta allí, pues claro, la edad era mucho más corta, ¿no? Tal como yo lo había visto, ¿no? ¿Sí? Tal como yo lo había visto. A ver si lo encuentro, porque ya digo, ¿no? Porque yo pues ya dije que con 28 años fue cuando ella ayudó a mi madre a que yo naciera, ¿no? Pero el tema, el tema era eh, recordar, a ver si lo encuentro. Es que es un jaleo porque tengo aquí un montón de cifras y un montón de datos, ¿no? ¿Sí? Un montón de datos. ¿Sí? Un montón de datos. Bueno, y aquí tengo yo el dato este, el otro dato. No, ahora mismo vamos a olvidarnos del tema, pero sí decir que claro, que uno cuando es un pibito, estas cosas, bueno, ni se entera uno de nada, ¿no? Ni pregunta, ni nada, y menos en ese tiempo, ¿no? Que no se preguntaba nada de nada. Sobre todo a los padres, ni a los abuelos, ni nada, se hablaba de temas que no tenían nada que ver con estas cosas, ¿no? Es más, ustedes saben perfectamente que en esa época el tema de la cuestión de sexo, eso estaba, vamos, eso era un tabú, ¿no? Eso a nadie se le ocurría preguntarle a los padres nada de estas cosas.
salvo algunas, ¿no? Algunas personas que eran más liberales y podían hablar con sus hijos de todo, ¿no? Pero la mayoría era todo en secreto, ¿no? Totalmente en secreto. Yo lo que siempre he dicho es cómo se podía, por ejemplo, en el pasaje este de aquí, de la calle San Martín, ¿no? Que dicen que, no sé si próximamente o cuándo, porque lo que dice el ayuntamiento, después vamos a ver cuándo sucede, se va a hacer un parking y un parque, ¿no? Que va a dar de la calle San Martín a la calle Tribulaciones. eh, Ahí era donde estaba el pasaje, donde estaban los mexicanos, que ya conté que vinieron el trío de los Panchos, cuando vino por primera vez aquí a actuar al Cine Red, y tocaron ahí, que se reunió todo el barrio del Toscal a verlos, a escucharlos tocar, y ahí pues vivía Felicita, vivía Lalo, ¿no? Eh, yo qué sé, los mexicanos, Domingo el Carbonero, vivía toda esa gente, ¿no? Vivía toda esa gente y lógicamente, digamos que yo, eh, vamos, el tema de estar pues, con toda la gente que vivía allí dentro y estábamos todos, digamos, en pandilla y empezamos a recibir las primeros, las primeras llamadas internacionales, que aquí era una cuestión, digamos, rara, porque todo lo que tenía era todo a nivel nacional, ¿no? Todo lo que te llegaba a través del colegio, a través de todos lados donde te metías, era la cuestión religiosa también, y claro, todo eso era lo que a ti te llegaba. Y cuando hablaban los mayores, pues tú siempre estabas apartado o jugando. Y los mayores hablaban sus conversaciones en las que tú no entrabas ni salías. Y claro, yo recuerdo que una de las chicas, no me acuerdo el nombre de ella, pero una de las chicas que estaba en el Onésimo Redondo le llegó la regla y creo que se moría, creía que se moría. Y entonces la profesora le dijo, no, vete a tu casa y esto es esto y esto y esto. Se lo tuvo que explicar la profesora, porque la madre no le explicó nada. No le dijo, mira, cuando llegas a cierta edad, pues te puede venir la regla, ¿no? Y la chica, pues claro, se cogió un susto de mucho cuidado al ver salir sangre, ¿no? Creía que le pasaba algo grave, ¿no? Hasta que ya, pues, me imagino que a la madre no le quedó más remedio que explicarle lo que era el asunto, ¿sí? Sí, es que vivíamos en un mundo en el que teníamos mucha ignorancia de muchas cosas, ¿no? Y solo nos movía el instinto. El instinto, digamos, normal es el que tú tienes de nacimiento, ¿no? El mío eran las chicas, claro. Para otros, pues eran los chicos, normal. Lo que pasa que estaba prohibido el asunto, era una cuestión en que ahora se llama salir del armario, ¿no? Pero en aquella época, pues se procuraba disimular, y menos que lo supieran los padres. Para un padre tener un hijo así era, vamos, tremendo. Era algo que no se concebía, porque generalmente los padres lo que querían era que su hijo tuviera descendencia, ¿no? Que fuera hombre, no que, que fuera, como se suele decir vulgarmente, de la acera de enfrente, ¿no? Y entonces, pues claro, el contactar tú, uno, con su padre y decirle, bueno, ¿y cómo era el tema? No, no, el tema era la cigüeña, que era la que traía a los niños, ¿no? La cigüeña. No se contaba las cosas como era el asunto. Pero claro, digamos que tú veías a tu madre con aquel bombo, ¿no?
como fue el caso de yo verla cuando nació mi hermano, ¿no? Bueno, antes de nacer mi hermano, ¿no? Y entonces, pues claro, a veces te decían, mira, ahí dentro está tu hermano o tu hermana, bueno, porque era un tiempo en que no se sabía todavía si era varón o hembra, ¿no? Lo que venía. Era una cosa que no existía, los adelantos que empezaron a venir después. Y entonces, pues claro, tú te ibas dando cuenta y hablando con tus amigos más mayores, en el caso mío, José Guillermo Rodríguez Acosta, le iba preguntando y entonces me iba enterando de cómo sucedían las cosas, que fue cuando empecé yo a saber lo que era, digamos, el contacto de hombre-mujer. Bien, hasta ahí. Pero claro, hasta que me sucedió con 12 años de edad el encuentro con esa señora mayor que me dijo que le llevara los paquetes a su casa y después se armó la de San Quintín y a partir de ahí ya a todo aquello ya empezó a entrar en mí, pues lógicamente fue totalmente, digamos, entrar en lo que es realmente la vida. ¿Sí? Cómo se produce el que pueda nacer un niño o una niña. Claro, yo realmente, pues claro, hasta los 12 años, más o menos, 11 o 12 años, pues no tenía ni idea del asunto. Y quiero decir que aquello en mi cuerpo vamos a ver, hizo un cambio, sí, porque pasé de no saber nada a saber bastante. Y eso me ocasionó a mí un cambio. Tal cambio fue que empezó mi cuerpo a sentir unas sensaciones totalmente diferentes a las que había sentido. Claro. Y entonces es cuando yo me entero de que mi madre me había dado a luz en la puerta, ayudado por una señora que era partera de la calle La Luna. Pero a mí no me llevó eso a irla a conocer, ni a irla a preguntar, bueno, es que ni siquiera, claro, en un momento que no había ni una placa en la puerta, claro. Y entonces llego al punto de lo que es lo que decía de los ayuntamientos de ahora y de antes, ¿no? Que en vez de colocar las placas de las calles, los monumentos, las cosas en el sitio adecuado, donde caiga, no es donde caiga, tiene que ser en el lugar donde se producen los hechos, claro. Es como por ejemplo la placa de natividad, que es un verdadero desastre, ¿no? Y entonces, bueno, eso depende del ayuntamiento o de la gente particular. Entonces, mire, la placa que está en el piso que ni se lee, hoy se levanta, se quita, se pone un zócalo de acera y la placa se coloca de manera que sea visible. Es como la placa de Teobaldo Power, ¿no? ¿No? No, a Benito Pérez Galdós en la Plaza Candelaria, oiga, quítela usted allí y póngala en la pared del casino. ¿Vale? El casino se va a negar a que usted ponga la placa de Benito Pérez Galdós ahí en la fachada. O usted puede levantar una estatua o lo que sea. Y es que, no sé, creo que lo importante es que la gente se entere de las cosas, ¿no? Pero es que, bueno, pues mucha gente que pasará por la que es la luna y mirará para allí y verá aquel póster puesto allí de esta señora, de Lola Daván, bueno, pues, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Pues debería de haber, digamos, a nivel de colegio, ¿no? Que las personas importantes de la isla, no de Santa Cruz, de la isla tinerfeña de Canarias,
deberían ser parte de la historia, de la que debe ser la historia nuestra, la propia, no la historia nacional, sino la historia nuestra. Es decir, que hablar más de Agustina de Aragón que hablar de una señora que nos ha traído al mundo, nos ha ayudado a traer al mundo a mucha gente, lógicamente tiene que tener una importancia propia, más que aquellas personas que también tienen un gran mérito, pero que realmente no está en ningún libro. Ni don Ramón Baude Grandi está en ningún libro, ¿no? Es decir, que personas que han hecho de Tenerife, en este caso de Tenerife, ¿no? Han hecho algo importante, deberían estar colocados en un sitio de honor. Es como hoy coloqué la foto de César Fernández Trujillo. Yo, digamos, que claro, es que me pueden llamar tiquismiqui, me pueden llamar lo que quieran. Yo lo asumo sin ningún tipo de problema, pero yo quiero valorar lo nuestro. Y además lo quiero valorar en grado de matrícula de honor. Porque cuando hay un locutor presentador como César Fernández Trujillo, que es una persona como Domingo Álvarez, personas que salen no con chillidos, ni con baba, ni no, son personas que hablan con serenidad, hablan sin subir el tono, tratan de que la otra persona tampoco tenga por qué subir el tono, sino suavizarlo, hacer una entrevista que llegue a los oídos de los oyentes con la claridad que tiene. ¿Hay un problema? Sí. ¿Hay que solucionar ese problema? Sí. Pero vamos a solucionarlo con palabras que, digamos, son, digamos, que toquen la fibra de las personas que tienen que mover el asunto, pero sin llegar al término de la brutalidad. Bueno, yo, pues de César Fernández Trujillo, les puedo decir que yo, después de escuchar a Matías Prats, padre, retransmitir partidos de fútbol, es que escuchar a César Fernández Trujillo era algo muy parecido, algo muy parecido. Era una persona que instruía y que no alardeaba absolutamente de nada, ni buscaba que la gente se sublevara, ni montara pollo, simplemente contaba lo que ocurría en el césped. Y eso dejaba de ser tinerfeño por eso. Es que son cosas totalmente claras, ¿no? Bueno, es que bueno, es que llegar a estos términos, ya digo, que muchas veces en estas charlas de toscaleros, de toscaleras, pues te encuentras, ¿no? Que hay puntos en los que incluye, aparte del tema principal, temas anexos, pero que conexionan con el asunto. Porque claro, estoy diciendo que esta señora, de nombre Marta Dolores, María Dolores Daván de la Concha, ¿verdad? Creo que con una placa solucionan todo el problema. No, esta señora merece, vamos, vamos, es que nosotros somos, bueno, yo tengo 78, pero la gente de 80 que vive, de 90 y más años que viven, como por ejemplo el padre de Juan José J, que tiene 104 años, ¿no? Y que estuvo el otro día en un festival donde cantó su hijo, ¿no? Es decir, hay gente que llega a unas edades muy superiores y que conocen perfectamente el asunto. Y entonces lo que hay es que transmitir a las nuevas generaciones, a las siguientes,
los personajes importantes que han hecho que esos señores ahora sean bisabuelos, abuelos, padres. Claro, es que si no usted no estaría aquí, si no usted no hubiera llegado aquí, ha llegado aquí gracias a personas que han hecho que usted pueda llegar aquí. Y esas personas merecen todo el elogio, todo el honor, ¿no? Todo el honor que se merecen. Es que es la lógica, es la lógica. Y en esto, ¿no? Lola Laván tiene una parte principal, no solo de el barrio del Toscal, como toscalera, ¿no? 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 Como toscalera no tiene solo el concepto de ser una toscalera monumental, ¿no? Sino es que además, como ya dije, estuvo en el Hospital Civil 56 años y además en la clínica Llabré. Usted se imagina la cantidad de tinerfeños que ella, no tinerfeñas, porque eran mujeres, ¿no? Las que daban a luz, de tinerfeñas que dieron a luz gracias a su apoyo, a su ayuda, que incluso hasta comentaban que muchas veces ella misma las alimentaba cuando veía que la persona no tenía posibilidades económicas, que es lo que le pasaba al doctor Antonio Pérez Trujillo o a Salvador Pérez Luz o incluso a Agustín Pisaca, que eran médicos que no solo ayudaban a sanar al enfermo, sino que además le ayudaban económicamente y le daban alimentación, le daban medicamentos. Esas personas, en los lugares donde estuvieron, yo entiendo perfectamente que una calle se pueda llamar San Francisco. Lo entiendo perfectamente. Se puede llamar San Francisco por su, digamos, su pasado histórico. Pero lo mismo que se cambian nombres por el asunto del franquismo y por el asunto de otros asuntos, ¿no? El que no he entendido es el de Horacio Nelson, ¿no? Que intenta quedarse con las Islas Canarias y encima le ponemos un nombre, ¿no? O sea, viene aquí, arrasa aquí con gente de aquí, pero le ponemos el nombre a una calle. Es decir, que estamos en las mismas, ¿no? Estamos en las mismas siempre, ¿no? A uno lo sacrificamos y al otro lo glorificamos, ¿no? Es decir, que estas personas que han sido benefactores de la gente humilde, de la gente que no podía pagarse una clínica para ir a dar a luz, como la de Felipe Coello Higueras, ¿no? Ahí donde está Nuestra Señora de la Merced, en la calle Santa Rosalía con la calle Santa Rosa de Lima, no todo el mundo tenía la posibilidad económica de poder ir allí. Y sin embargo esta señora sí se desplazaba a las viviendas, como vino a esta de la calle San Martín. Yo, claro, ¿qué puedo decir? Pues estar totalmente agradecido. Y como dije, no la conocí, pero lógicamente, si la hubiera podido conocer, le hubiera dado las gracias, le hubiera agradecido a que ayudara a mi madre, sobre todo, y a que yo esté ahora mismo aquí hablando con ustedes en este programa Toscaleros, ¿no? Y Toscaleras. Yo, digamos que no me quiero extender más porque creo que, como ya dije en el programa de ayer, en el caso de Ule, pues tengo que agradecer a Damaso Linares, que es un amante de su tierra del sur y un amante de la lucha canaria, que esté en una rondalla donde está Manuel Tauroni Padrón y me haya puesto en contacto justamente con la persona que yo quería ponerme en contacto, con Ule, que tiene de nombre Gonzalo, y que hemos pactado hacer una charla
para que él explique todo lo que yo comenté de oído, de leído y de lo que conocí de pequeño, de niño, y de sus actuaciones con el grupo Los Dinámicos, ¿no? Pero que ahora las puede él contar de propia voz y será mucho más interesante ese programa que el que yo hice de forma particular. Así que espero su llamada, su contacto para contactar el día y la hora en que pueda yo grabar ese programa de charla con Gonzalo Ule y nos cuente todas las cuestiones de, de su vida, digamos, profesional y de ese atentado en Madrid de donde escapó y murió Amaya. Exactamente. Pues yo, como ya dije, Lola Daván, María Dolores Daván de la Concha, que murió hace 23 años, porque murió en el 2002, 23 años, y murió allí, no, creo, en la calle La Luna, murió. Pues me queda pena, me queda mucha pena no haberla conocido personalmente, porque si lo hubiera conocido personalmente, es lo que digo, le hubiera dado un fuerte abrazo, le hubiera dado las gracias por haber ayudado a mi madre a dar a luz. Así es el quid de la cuestión. Lola Daván, un beso al cielo, y es que no puedo decir más, no puedo decir más, porque cuando no conoces a una persona personalmente, pero solamente eh, puedes tratar de hablar de una biografía, digamos, por encima, y ya no puedes tener con ella un contacto físico, pues lógicamente solo quedan las palabras y los escritos. Así que, bueno, pues en esos escritos que hablan de ella de maravilla, y yo, pues claro, a través de mi madre, pues también puedo decir que la trató de maravilla. Y aquí estoy, gracias a mi madre y gracias a ella. Nos la daban, te lo vuelvo a repetir, un beso allá donde